a grabar. Está grabando. Recién acabo de preguntar si estaban de acuerdo con grabar. Me dijeron que sí. Así que, bueno, Gladys, bienvenida. Muchas gracias por el tiempo, por pensar una propuesta para la Regional Buenos Aires, para los docentes de las distintas especialidades y de las UDB. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Luz, por la convocatoria. Gracias a todos, a todas por estar acá. Para mí es un placer poder encontrarme siempre con colegas de las diferentes universidades y docentes del nivel superior. Así que esto va a tener el carácter de un conversatorio, tal como dice su título. Y bueno, la idea es que después podamos intercambiar ideas al respecto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es hacer una introducción, digamos, y voy a empezar compartiendo algo, pero que podemos también dialogar algunas ideas iniciales. A ver, vamos a ver si se ve bien primero. ¿Se ve bien? Ahora estás compartiendo toda la Esperamos. pantalla. Ahí No, va. ahora. A ver, recién salió perfecto. Recién salió perfecto, sí. Lo probamos y no había ningún problema. No, ¿viste cómo es? Esto es así. Lo probamos y no hubo problema. Ahora lo probamos y no sé por qué sale una negra que no debería salir. Ahí se ve bien. Ahí A se ve ver si lo perfecto. uso con pantalla completa, que sería la intención. Eh, lo voy a tener que usar de la otra manera. Bueno, viste, Eh, siempre algo pasa en el camino. Recién funcionaba perfecto. Bueno, sí, no ¿Viste? pasa nada. Bueno, ¿qué va a Igual hacer? después, mientras, si querés probar, anda probando y yo mientras tanto hablo, no tengo problema. Sí. Nosotros tenemos un aula virtual que empezamos a usar el año pasado, que quedó abierta y la vamos a seguir sumando los conversatorios de este año. Ahí vamos a subir la información que nos pase Gladys y el PPT y también el video para que ustedes lo tengan y si quieren vamos a dejar bastantes rúbricas subidas, así que puede ser que, bueno, sea de utilidad para el trabajo. Así que después vamos a pasar el link a ese aula en donde está toda la información. Eh, Mañana o el lunes va a tener la información cargada. Ahí entró. Perfecto. ¿Lo ves Bueno, bien? se ve perfecto. Me silencio para no molestar simplemente No, nadie molesta y, acá. y te escuchamos atentamente. Sí, no hay problema. Igual vamos a trabajar juntos, así que es la idea. Bueno, a ver, pensemos en la siguiente ecuación. Vamos a empezar con algo introductorio, un tanto general, y después nos vamos a introducir en el tema de las rúbricas. También para no dejarlo como un instrumento suelto, ¿no es cierto? Es decir, es un instrumento, pero en un marco de trabajo que realizamos los docentes. Esta ecuación, evaluar igual a calificar, igual a acreditar, igual a certificar. ¿Es verdadera o falsa? Escucho. Abra micrófonos, no hay problema. Bueno, creo que no. Eh, No, es un gris, pero es falso. claro, verdadero o ¿Falso? falso sería falso. Eh, Falso. no sé ¿Alguien si, más? no sé si Sí, quieren que ampliemos. No, no, no. siempre. Por ahora verdadero o falso. Hasta ahí llegamos. Después mm, ampliamos. Quiero Falso. escuchar a ver si alguien piensa que es verdadero. Acá hay en el chat hay alguien que dice que es verdadero. Ok, no veo el chat por También hay eso. uno que Veo, yo te lo veo leo. algunas cámaras, pero no veo el chat. Bueno, Hay yo un digo que es falso. Ok, muy bien. ¿Alguien más por verdadero. ahí ves? ¿Tenemos Dos verdaderos, repartido? un falso. Bien.
¿Alguien más? Bien. La idea es empezar con esta ecuación porque normalmente en el nivel superior, cuando nosotros tenemos que armar nuestros programas, ponemos un ítem donde aparece generalmente todos estos conceptos un tanto juntos, ¿no es cierto? Entonces los relacionamos como si fueran incluso sinónimos, ¿sí? Esto es bastante habitual dentro del nivel superior, en las diferentes disciplinas. Y la idea acá es que, bueno, nos podamos sentar un ratito a reflexionar sobre cada uno de estos conceptos, ir viendo la especificidad de cada uno. Si bien todos estos conceptos están relacionados, no son sinónimos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros deberíamos decir que la respuesta a esta ecuación inicial es falsa. No son iguales. Podemos decir que hay relaciones, podemos decir que se vinculan, podemos decir que en algunos casos aparecen como muy cercanos, pero en realidad son conceptos distintos. Entonces, ¿qué es evaluar? Evaluar es el concepto más amplio de todos estos que colocamos en la ecuación. Es diferente a calificar, es diferente a acreditar y es diferente a certificar. ¿Qué es calificar? Es colocar una nota. ¿Sí? Esto lo sabemos todos. Ubicar en una escala de valores cualitativa o cuantitativa. Ahora bien, nosotros necesitamos calificar porque hay una reglamentación, un reglamento académico dentro generalmente de nuestras instituciones de nivel superior que marca que tenemos que tomar determinadas instancias de evaluación y que tienen que estar dentro de un determinado puntaje, que normalmente es una escala, en su mayoría de las veces cuantitativa. La más común es de 0 a 10, pero pueden existir otras escalas. Y esto es parte de lo que la institución está planteando como requisitos institucionales para cumplir y para acreditar una asignatura. Entonces, la acreditación son esos requisitos institucionales que hay que cumplir para pasar al siguiente nivel, ¿sí? Y que normalmente no somos nosotros los docentes los que los establecemos. Normalmente esto viene de forma institucional. Entonces, cuando armamos los programas, generalmente ponemos evaluación y acreditación. La acreditación, normalmente, ¿qué nos dicen los departamentos? Tenemos que colocar lo que corresponde al reglamento académico específico para que no haya ningún tipo de dificultad en cuanto a la consistencia entre lo que manda o establece el reglamento académico institucional y lo que colocamos dentro de nuestra asignatura. Entonces, normalmente ahí decimos, bueno, hay que cumplir tanto porcentaje de asistencia, hay que tener 1, 2 parciales, 3 parciales, trabajos prácticos, si es promocionales con tanto porcentaje, con tal nota, ¿sí? Si es con finales de determinada característica, bien. Esos datos son acreditar, ¿sí? ¿Y para qué se acredita? Se acredita para poder llegar a un destino final, normalmente, ¿sí? Que es lograr cumplir todos esos requisitos para que la institución expida un título o un certificado que reconoce el trayecto realizado, ¿sí? Bien, la institución es la que emite ese certificado y nos contrata a nosotros, los docentes, para que llevemos adelante estos requisitos en el cumplimiento y en el marco de cada una de nuestras asignaturas. Y como esos requisitos implica a veces una nota a la cual tenemos que llegar, calificar se hace necesario, ¿sí? No podríamos ponerle en un parcial simplemente muy bien, te felicito, seguí adelante, ¿sí? O como he visto el otro día en la televisión que decían que una profesora de matemática ponía las caritas de Messi contento o triste para alentar a los chicos y para no ponerle una nota específica. A nosotros, por más que se nos ocurra algo de eso,
tarde o temprano tendríamos que colocar la calificación, porque es necesaria, los estudiantes la van a pedir incluso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué relación hay con el tema de la evaluación? Bueno, evaluar es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Todos los días evaluamos. Evaluamos aspectos de nuestro ir y venir, nuestras relaciones sociales. Para decidir algo en nuestra vida cotidiana debemos evaluar. Y en el sistema educativo, la evaluación no es solamente de los estudiantes, es para todo, para el propio sistema, para el docente, para las estrategias, para las capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de evaluar es mucho más amplio, ¿sí?, que todos los demás. Y podemos desarrollar un proceso formativo sin la necesidad de calificar, ¿sí? Si yo voy a algún curso, ¿sí?, donde yo no necesito tener un certificado o un título para que me habilite, tranquilamente puedo desarrollar ese proceso formativo. La docente a cargo me va a evaluar de manera informal, y tranquilamente puedo llevar adelante eso, terminarlo y no tener ningún problema. A ver, un ejemplo simple. Decido llevar adelante una clase de cerámica, voy a un centro y hago ese proceso formativo, la docente me va a decir en qué estoy bien, en qué estoy mal y qué tengo que hacer mejor, me va a ir evaluando, pero no necesita calificarme. Ahora bien, cuando estamos en instituciones donde los procesos formativos implican la obtención de un título y más en estos casos como los nuestros, ¿no?, en la UTN, en la UBA, en diferentes universidades que implican la formación para una profesión que se va a ejercer dentro de la sociedad y que esto implica una responsabilidad en este acto social, por supuesto que la evaluación se encuentra ligada a la calificación, a la acreditación y a la certificación, ¿sí? Entonces, ¿se puede evaluar sin calificar? En realidad sí. Ahora, ¿se puede calificar, acreditar y certificar, que es lo que nos piden las instituciones, sin evaluar? No. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros, el acto de la evaluación, eso sí nos compete a los docentes. Nosotros somos los que terminamos eligiendo cuál es esa forma en la que obtenemos esa calificación. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es evaluar? Es emitir un juicio de valor sobre algo o alguien, ¿sí? La definición parece muy simple, Feldman y Camillioni la refieren, pero es real. Nosotros en nuestra vida cotidiana también emitimos un juicio de valor sobre algo o sobre alguien, ¿sí? Decidimos comprar algo, vamos a un negocio, vemos las diferentes opciones y lo primero que hacemos, ¿qué es? Preguntar, ¿no? Empezamos a obtener información. Le preguntamos, ¿sirve para esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la calidad? Empezamos, obtenemos información. ¿Y para qué obtenemos esa información? Para tomar una decisión fundamentada, ¿sí? Entonces, este acto de evaluar, que lo hacemos en nuestra vida cotidiana, también tiene que ver con el acto de evaluación que hacemos como en nuestro rol docente. Nosotros recolectamos información para la toma fundamentada de decisiones. En nuestro caso, como rol docente, nuestra decisión, ¿cuál es? Ubicar al estudiante dentro de una escala preestablecida que institucionalmente nos está dada. Entonces decimos, bueno, yo le tengo que poner una calificación. Bueno, voy a emitir un juicio de valor, voy a ponerle una calificación porque así me lo indican y lo voy a ubicar dentro de esa escala. Bien, entonces,
que es evaluar, emitir un juicio de valor sobre algo o alguien, y cuál es la función, recolectar información sobre la toma fundamentada de decisiones. Bien, entonces, algo para empezar a pensar lo que tiene que ver con el título de esta conversación. Una de los aspectos del título que estaba era la pregunta ¿cómo?, ¿no? ¿Cómo evaluamos? Bueno, para pensar el cómo evaluamos, además de pensar cuál es el contenido, dónde lo hacemos, a quiénes, tenemos que pensar algunos de estos aspectos. Tipo de evaluación, ¿qué tipo de evaluación voy a utilizar? ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Y cuáles van a ser los criterios que voy a tener en cuenta? Entonces, el cómo evaluar está de la mano de otra cantidad de preguntas que como docentes nos tenemos que ir haciendo, ¿sí? Normalmente estamos como muy pendientes del qué voy a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, como en la universidad estamos como muy centrados en la enseñanza del contenido, y uno de nuestros objetivos centrales es que ese contenido sea aprendido por nuestros estudiantes, estamos como muy pendientes de qué voy a evaluar. Pero es importante pensar también en función de quiénes son los destinatarios, en función de dónde se da la evaluación, de cuánto tiempo tengo, estos tres aspectos: tipo de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de evaluación. Vamos a ver cada uno. Los tipos de evaluación pueden clasificarse de diferente manera. Hay diferentes autores que plantean diferentes clasificaciones, pero vamos a tomar una simple y que es la que más se utiliza, ¿sí? Tenemos la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Sí, la evaluación diagnóstica, sabemos lo que es un diagnóstico, por ende se utiliza al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje para poder ver con qué contenidos normalmente viene el grupo y poder adecuar nuestra programación a este grupo, ¿sí? Se supone que uno tiene ya un programa preestablecido, pero la idea es que todos los años y todos los cuatrimestres revisemos ese programa, e incluso, más allá de las líneas generales de la programación, podamos hacer algunas adecuaciones durante el proceso, ¿sí? Y eso es en base al diagnóstico que hagamos del grupo. La evaluación formativa, por su lado, tiene que ver con regular este desarrollo de las clases y pone énfasis en los procesos. En realidad, la evaluación formativa es la que hacemos constantemente. Seamos conscientes o no, todos los docentes hacemos algún tipo de evaluación formativa, ¿sí? Y evaluamos constantemente dentro de nuestras clases. Cuando ustedes hacen una pregunta y van mirando cómo responden, si responden, no responden, cosas tan simples. Yo hoy mismo a la tarde le decía a mis estudiantes, bueno, a ver, saquen el texto que vamos a trabajar en el día de hoy. Ya cuando uno da esa consigna, ve quién saca el texto, quién no lo saca, quién dice, me voy a buscarlo. Quiere decir que ni siquiera tocó la bibliografía. Quien saca el texto y está subrayado, ¿sí? Entonces, uno en el proceso mismo de la marcha va viendo y va haciendo este tipo de evaluación en proceso, ¿no es cierto? Y va regulando su clase en función de lo que va pasando con ese grupo. Pero también uno va haciendo preguntas, ¿no? Durante las clases a veces uno expone, pero también hace otro tipo de trabajos. Y la pregunta es una herramienta muy interesante para ir llevando adelante esta evaluación formativa. Entonces uno va haciendo preguntas, dialoga con los estudiantes, va y viene, intercambia. Y si durante ese proceso va viendo que hay errores, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Y empieza a dialogar, empieza a señalar el error, empieza a pensar, empieza a ayudar al estudiante a razonar
le pide a los demás compañeros que intervengan, vamos pensando soluciones, vamos... ¿Y esto qué hace? Hace que yo regule mi proceso de enseñanza y vaya viendo que si hay cosas que no se entendieron bien, busque otra manera de enseñarlas o de explicarlas, pero también al estudiante le sirve como para poder volver, revisar su propia respuesta, corregirla sobre la marcha, ¿sí? E ir solucionando estos procesos que se van dando de aprendizaje. Entonces, en realidad la evaluación formativa es la evaluación que más está propiciada, ¿sí?, por los organismos educativos en todos los niveles, ¿sí?, incluso en la universidad. Habrá docentes que la lleven adelante más cotidianamente y en una de esas no tienen idea que se llama evaluación formativa, pero lo están haciendo y bienvenido sea. Y habrá quizás docentes que no la usen tanto. Bueno, es una buena opción como para ir testeando qué es lo que está pasando dentro de las clases y no llegar al momento del parcial y recién ahí entender que tuvimos un error, ¿no? Entonces la evaluación formativa está centrada en los procesos y se desarrolla durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cambio, la evaluación sumativa, que es la que más usamos en términos generales dentro del sistema educativo, ¿sí?, no solamente en la universidad, está centrada en los productos. Lo que va a tratar es de ver qué grado de conocimientos tiene este estudiante en un momento, en un tiempo establecido, ¿sí?, y en función de este producto que me puede presentar hoy. Bueno, esto es lo que normalmente más usamos, es cuando le pedimos un trabajo práctico, le pedimos, tienen que hacer un parcial, tienen que dar un final, ¿sí?, le pedimos algún tipo de informe. Normalmente esto es una entrega, se hace en un tiempo establecido, se corrige, se cierra y se devuelve. Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo, lo que está viendo es la suma del conocimiento adquirido hasta el momento que se planteó esa evaluación. Bien, esta evaluación sumativa es la que generalmente asociamos a todos los otros conceptos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de calificar un producto nos permite rápidamente poner una nota, que es lo que después necesitamos para completar las planillas, ¿sí?, entrar al sistema como nos piden y dejar las notas allí puestas. Entonces, por eso es que normalmente uno puede llegar a pensar en sinónimos como la evaluación, la calificación y la acreditación, ¿sí? Porque es esta evaluación sumativa la que generalmente está íntimamente asociada a estos conceptos, ¿sí? Y es la que más nos sirve en ese sentido. E incluso la que el propio sistema muchas veces nos está incitando a usar, porque cuando nos obligan a poner una calificación, decimos, bueno, necesito la evidencia de alguna manera. ¿Y la evidencia cómo la logro? La logro a través de un examen, de un trabajo, de algo que me entreguen, que lo tenga en la mano y que, bueno, lo podamos chequear ambos, ¿no? De tal forma de que después no haya dudas, de que no haya discusiones. Esto nos pasa en la universidad, pero también pasa en el nivel medio y también pasa en el nivel primario, ¿sí? Quizás el que más se salva es el nivel inicial, ¿no? Pero digamos que es algo donde al tener un peso por la acreditación y la necesidad de que aparezca que esa materia, que ese grado, que ese nivel, que ese año aparece como aprobado,
aparece esta relación tan fuerte con la evaluación sumativa. Bien. El otro punto que tenemos que pensar para ir respondiendo a la pregunta ¿cómo evaluamos? Es en el tipo de instrumento que es necesario para nuestros estudiantes, en nuestro contexto, en nuestra asignatura, con nuestros contenidos y en el tiempo que tenemos. Entonces, bueno, ahí yo acá coloqué tres puntos que son los grandes grupos de instrumentos, ¿sí? Después cada docente, por supuesto, elige. Acá no, yo no voy a dar recetas mágicas ni mucho menos. La idea es que ustedes se lleven, como dijo Luz, algunas herramientas para reflexionar sobre su propia práctica y por supuesto cada uno tomar sus decisiones en función de lo que considera más pertinente para su contexto áulico, ¿sí? Entonces, dentro de los instrumentos de evaluación, ustedes van a encontrar tres grandes grupos: los escritos, los orales y la observación. Tanto en cualquiera de estos tres grupos, nosotros podemos pensar instrumentos desde los más cerrados hasta los más abiertos, ¿sí? Por eso el gráfico del costado aparecen algunos de los que normalmente nosotros solemos usar, ¿sí? Pruebas escritas, multiple choice, guías de análisis, proyectos, registros, listas de cotejo, pruebas orales, o sea, variantes. Pero bueno, pensemos diferentes alternativas. En los escritos podemos ir desde el multiple choice, que sería la evaluación escrita más cerrada, ¿no? Porque en ese caso tenemos opciones y el alumno lo único que tiene que hacer es elegirla. Y de ahí podemos ir teniendo toda una graduación hacia mayor apertura, ¿no? Hasta llegar a los escritos plenamente abiertos, cuando uno les dice, bueno, desarrolle tal temática, ¿no? En función de determinados aspectos. En el medio, toda la variedad que les guste, ¿sí? Trabajos prácticos, entrega de informes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, podemos tener también evaluaciones orales. Evaluaciones orales desde las más cerradas hasta las más abiertas, ¿no? Por ejemplo, con lo que yo empecé, que es una ecuación donde ustedes tienen que decir verdadero o falso, podría ser un ítem oral. Entonces yo le digo, bueno, mira, vas a tener tanta cantidad de ítems, me tenés que decir cuáles son verdaderos o falsos. Hiper cerrado, ¿no? Porque incluso ustedes mismos me decían, y bueno, a ver si podemos desarrollar, ¿no? Uno tiende a mayor apertura. Bueno, ahí también uno puede ir pensando diferentes ítems con mayor nivel de apertura, ¿sí? Donde la oralidad pueda ser más o menos expresada en ese sentido. Hasta llegar al oral absolutamente abierto. Uno le dice, bueno, desarrolle sobre tal tema. Y uno espera a ver qué es lo que el estudiante va desarrollando. Y la tercera es la observación, ¿sí? Tenemos diferentes situaciones cuando a veces estamos en situaciones prácticas, en laboratorios, en prácticas preocupacionales, supervisadas, ¿no? Normalmente lo que usamos es la observación. Y allí también podemos tener formas de registrar eso que estamos observando. Desde formas bien cerradas, como puede ser una lista de cotejo, ¿sí? Una lista de cotejo normalmente tiene los ítems que uno espera ver en esa situación y tiene dos columnitas, ¿no? Una que dice que sí están o que no está. En la lista de cotejo normalmente es una tabla dicotómica donde, bueno, uno dice, bueno, el alumno utilizó correctamente el instrumental, ¿sí o no? Entonces, bueno, va marcando en función de la observación. Ese sería un registro un poco más cerrado, porque ya uno va a buscar determinadas cosas dentro de esa observación.
Pero también hay toda una graduación en donde uno puede llegar a tener registros narrativos de lo que va ocurriendo en una situación. Y esto también es muy rico porque allí se suma un elemento más que es la devolución, ¿no es cierto? Y ahí es cómo yo le voy haciendo el feedback, ¿no? En un ida y vuelta, tanto del docente al estudiante como del estudiante al docente, respecto a lo que fue observado y respecto a aquellos aspectos que es esperable que se mejoren durante el recorrido formativo. ¿Sí? Así que bueno, el tema de la devolución es otro tema que quizás en algún momento sea interesante también hablar. En este sentido, nos queda pensar en un aspecto más, que son los criterios, ¿sí? En realidad siempre decimos que la evaluación tiene que ser lo más objetiva posible. Pero si me preguntan, Gladys, ¿la evaluación es objetiva? Y yo te tengo que decir que no, en realidad. ¿Sí? Que difícilmente las evaluaciones sean completamente objetivas. ¿Por qué? Porque acá aparece el ítem más subjetivo que hay en la evaluación, que es el criterio. ¿Y qué es un criterio? Es algo que yo voy a mirar dentro de la evaluación o a lo que yo voy a ponderar, ¿no? Para que esa evaluación esté aprobada o no esté aprobada. ¿Y quién determina esos criterios? Normalmente es el propio docente, ¿sí? Y allí aparecen algunos criterios que son absolutamente explicitados, como algo que nadie va a negar que quiere, que es la profundidad en la conceptualización de tal idea o el manejo de vocabulario específico, ¿sí? Creo que ninguno de los docentes, cualquiera sea la disciplina, nadie se va a negar a que ese criterio va a estar, ¿sí? Ahora después hay otros criterios que a veces son explicitados y a veces no son explicitados y que a veces hasta actúan de manera inconsciente si uno quiere, ¿sí? Entonces, me entregan un parcial domiciliario a mano con letra ilegible. ¿Qué es lo primero que me sale cuando lo veo? Ya algunos seguramente yo no los veo en la cámara, pero me imagino las caras, alguno debe decir, ya lo estoy reprobando. Ya está, ¿cómo me entrega este trabajo? ¿Cómo no usa la computadora? ¿Cómo? ¿No? Entonces, bueno, estos son aspectos que quizás uno no explicitó en el recorrido de la cursada. Les dijo, sí, sí, yo quiero que esté claramente señalado, quiero que esté bien organizado, ¿sí? Quiero que esté precisado el concepto, pero después hay otras cosas que van surgiendo y que el docente, quiera o no, va tirando hacia algún aspecto, ¿no? Yo siempre digo, hay un criterio que no todos los docentes coincidimos, que es ortografía sí, ortografía no. ¿Sí? Un Sí, trabajo bien ortografía, hecho, pero con ortografía mucha sí, falta de porque ortografía. ¿Qué hacemos? ¿Lo aprobamos o lo desaprobamos? no, Armando Ahí, estamos ya un abrió el punto. micrófono porque quiere ya hablar del tema. A ver, eso, Armando. Gladys, que había alguien que había intervenido. No, que digo que los chicos a veces me responden cuando yo corrijo error de ortografía, me dice, bueno, profe, pero usted no es profesor de lengua, ¿no? Y le digo, no, pero estamos en una universidad y acá tenés que tener conocimientos universales. Entonces la ortografía también hace un profesional. Pero los chicos responden eso. Usted no es profesor de lengua, ¿por qué le tengo que corregir los errores de ortografía, no? Exactamente. Yo estoy mirando, disculpen, que interrumpo un minuto, porque me aparece la voz como muy baja, no sé por qué.
en mi computadora, ¿sí? Pero es un tema de mi computadora que no sé por qué se... Pero tengo que encontrar, esperen un minuto, a ver si puedo cambiarle, y si no, me van a tener que, voy a tener que terminar con la exposición y después intercambiar mejor hasta cuando pueda marcar mejor el tema de la voz. ¿Sí? Bien. Gracias. Esperen un minuto. Tengo que volver para tratar de volverlo para atrás. Em, lo que pasa es que no veo el puntito para cerrar esta parte. Necesito... Esperen un minuto, ¿eh? Ya vuelvo. Es que se me... Ahí está. Ahí está. Se me trabó una parte y no lo podía sacar. Ahí va. Bueno, voy a tratar de ver si soluciono ese tema porque la escucho a Luz y a Armando los escucho re bajito, ¿sí? Pero ya sé por dónde viene, pero necesito un ratito mover algunos aspectos, así que no quiero cortar todo, ¿sí? Algo escuché de que te estabas preguntando por qué tenías que corregir las faltas de ortografía, ¿no es cierto? Algo de eso era lo que te estabas preguntando. Y sí. Claro, no. Yo corrijo los errores de ortografía, levanto un poquito la voz. Yo corrijo los errores de ortografía, me parece que corresponde, pero a veces el alumno dice, profe, pero usted no es profesor de lengua, ¿no? Y le digo, no, estamos en una universidad y los conocimientos son universales, así que un profesional no debe tener error de ortografía. Bien, correcto. Pero ese es tu criterio, Armando. ¿Sí? Ahí está el punto. Y a veces uno lo explicita antes del parcial y a veces no. ¿Sí? Entonces, la otra pregunta es, ¿bajamos nota por la falta de ortografía o no la bajamos? Y ahí también hay una diferencia, ¿no es cierto? Porque la distribución que hacemos del puntaje, a veces la ponemos, a veces no. A veces lo dejamos como una advertencia, como vos decís, bueno, yo les explico que un profesional no tiene que tener faltas de ortografía en un informe, pero hay otros profesores que sí bajan nota, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me han dicho, por ejemplo, no, yo un parcial que no entiendo, ya es la mitad mal y la otra mitad por la falta de ortografía, ¿ok? Ya es un criterio propio, ¿sí? Los criterios no se pueden discutir en tal caso. Sí se pueden discutir si uno lo explicita previo al estudiante. Entonces el estudiante ya sabe cuáles son las reglas del juego, el estudiante puede decir su posición y uno puede en tal caso repensar si va a flexibilizar ese criterio o lo va a aplicar completamente fuerte, ¿no es cierto? Y sostenerlo. Pero bueno, es algo que también se puede trabajar previamente y incluso yo creo, desde mi modesta perspectiva, es que en realidad uno debería explicitar todos los criterios, incluso dejarlos por escrito muchas veces, ¿sí? Entonces decir, bueno, esta es la consigna del trabajo que tienen que hacer, supongamos un trabajo domiciliario. Muy bien, esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que se va a evaluar. Esto es lo que nosotros vamos a mirar como equipo docente de ese trabajo. De tal manera de que el estudiante sepa cuáles son las reglas del juego y pueda acercarse a la mejor forma al mejor logro de eso que se está esperando como producto. ¿Sí? Porque nuestra intención, ¿cuál es? Formarlos, nuestra intención es que aprendan.
no es esconderles los criterios para que les salga mal y entonces castigarlos con una mala calificación. Me parece que ninguno de nosotros como docentes tenemos esa intención. Entonces, bueno, la idea sería explicitarlos, ¿sí? Entonces, como este punto de los criterios es tan subjetivo y como dos docentes no van a tener necesariamente el mismo criterio, incluso en los orales, ¿no es cierto? Nos sentamos en los tribunales, 2 o 3 docentes, a escuchar el oral de un estudiante. ¿Estamos pensando en qué es lo prioritario? ¿El aspecto del estudiante nos da igual o no? ¿La forma en que habla nos da lo mismo o no? La presentación que hace, el orden que hace, ¿me importa o no? Uno dirá, no, a mí con tal que diga los conceptos claves me basta. Y otro puede decir, no, no, para mí no es solo el concepto clave, para mí es cómo se para, cómo habla, hay una cuestión actitudinal. Entonces, ¿lo actitudinal lo tomamos en cuenta o no? ¿Hasta qué punto? ¿Lo calificamos o no? ¿Pesa o no pesa en la nota? ¿El alumno sabe que lo vamos a mirar también en su actitud o solamente está pensando en que con los conceptos basta? ¿Sí? Bien, para poder pensar todo esto, es que creemos que hay un instrumento que nos puede ayudar para acordar criterios y para comunicarlos, ¿sí? Y estas serían las rúbricas, que es el eje de lo que nosotros hoy nos convoca, ¿sí? Las rúbricas es un instrumento de evaluación que es propiciada por el Confedi, ¿sí? Y es propiciada por, en general, las universidades, ¿sí? Y el sistema educativo en los diferentes niveles, no solamente en la universidad. ¿Por qué? Porque a lo que ayuda es justamente a poder clarificar y explicitar, ¿sí?, estos criterios. Entonces, ¿qué es una rúbrica? Son guías de puntuación usadas para la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento. Eso sería como la definición. ¿Cuál es el fin? Clarificar y explicitar qué se espera del trabajo del alumno, ¿sí? Lo que se va a valorar, especialmente da la posibilidad de discutirlo con los colegas de la cátedra y facilitar el feedback con los estudiantes. ¿Por qué esto de discutirlo con los colegas de la cátedra? Probablemente, ojalá que no, lo que voy a decir, pero puede pasar que tengamos 2 o 3 comisiones y que en una comisión los estudiantes tengan muy buenas notas y en otra comisión los estudiantes no tengan tan buenas notas. Entonces uno empieza a decir, bueno, Juancito es más exigente que Pedrito como docente. La pregunta es si es más exigente o si en realidad está usando criterios diferentes. Entonces allí la idea sería que exista dentro de la cátedra, dentro del equipo docente, reuniones donde se pueda discutir cuáles son esos criterios. Es decir, ¿qué vamos a mirar cuando corregimos un trabajo? ¿Qué vamos a mirar cuando vemos un oral? No solamente qué vamos a mirar, que sería el criterio, sino también qué puntaje le vamos a dar a esto, ¿sí? ¿Le estamos dando todos el mismo puntaje o cada uno va según le parece?
o hace una mirada holística y en función de eso tira una calificación. Digo, bueno, cada docente tiene su manera de corregir y de calificar. Lo que va a permitir la rúbrica es unificar esto, tener aspectos comunes con puntajes acordados, y no solamente para que haya coherencia y consistencia dentro del equipo docente, sino también para que esto se lo podamos compartir a los estudiantes y los estudiantes también conozcan cuáles son esos criterios y cómo se van a calificar, ¿sí? Entonces, de esa forma, las devoluciones van a ser mucho más rápidas, mucho más simples, pero a la vez el estudiante va a tener un margen mayor y posibilidad de poder alcanzar el objetivo porque sabe lo que se espera de él y porque sabe que si no lo logra o no lo cumple, se le va a bajar puntaje. Entonces es muy difícil que después el estudiante venga a reclamar una nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque está todo explicitado previamente. Entonces este es el valor de las rúbricas. Bien, vamos a ir a algunas cuestiones más prácticas, si se quiere. Se distinguen dos tipos básicos de rúbricas, ¿sí? Por su estructura pueden ser holísticas o analíticas. Las holísticas, ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Capaz lo usan, ¿eh? Capaz no es que no usan rúbricas, pero ahora capaz le podemos poner nombre a eso que ustedes vienen usando. Y si no lo vienen usando, bienvenidos a pensar si es factible o no ponerlos en marcha dentro de cada uno de sus equipos. Las rúbricas holísticas, en realidad, como bien lo dice el nombre, lo que trata es de dar una descripción única y amplia del tipo de producto que se espera en diferentes niveles. Así que si yo digo, bueno, queremos que haga determinado trabajo, bueno, a ver, ¿cuál sería el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3? ¿Sí? Cuestiones bastante generales, descripciones generales, por lo menos como para que tengamos algún parámetro común, ¿sí? En cambio, las analíticas en general son cuadros de doble entrada, en donde tenemos en uno de las filas, ¿sí? Tenemos lo que tiene que ver con cada una de las dimensiones. Y por el otro lado, en el otro eje, tenemos la escala, ¿sí? Estas escalas pueden ser cualitativas o también después lo podemos transformar en notas, ¿sí? O sea que no solo sirve para apreciar el trabajo y ver los mismos aspectos, todos los docentes e incluso los estudiantes, sino también nos ayuda a calificar de una manera más consistente el mismo trabajo. Y más cuando son varios docentes los que califican al mismo tiempo. Las rúbricas por su aspecto temático pueden ser genéricas o específicas. Las que son genéricas responden a competencias transversales, como puede ser la escritura o la expresión oral o la participación en clase, ¿sí? Aspectos que podemos usar diferentes docentes en diferentes disciplinas. Pero también hay otras que son específicas, es decir, muy puntuales de aspectos disciplinarios o actividades particulares dentro de un campo específico, ¿sí? Entonces, bueno, ahí uno empieza como a combinar, ¿no? Holísticas generales, holísticas específicas, rúbricas analíticas generales o analíticas específicas, ¿sí? Ahí empieza la combinación. Bien, llegado a este punto, yo lo que voy a hacer, dejo de compartir un minuto, por las dudas no van a ver esto,
Yo lo voy a explicar, pero puede ser que sea demasiado, digamos que para facilitarles a ustedes la posibilidad de verlo mejor o de manejarse dentro de estos ejemplos, yo les voy a compartir un link, que ahí creo que entró bien, ¿sí? Donde ustedes van a entrar a un Word que tiene los cuadritos que yo ahora voy a presentar, que entrando ahí va a ser mucho más fácil porque lo pueden ampliar al zoom que les resulte más cómodo para mirarlo en función de las necesidades, ¿sí? A veces con las presentaciones quedan como un poquito más chicos, ¿no? Entonces De todas ahí maneras, en el aula perdemos. virtual después lo vamos a dejar también. Ahora lo compartimos, pero después también lo subimos para que también lo tengan, porque son ejemplos que pueden ser útiles. Claro, lo van a tener en el PowerPoint, pero también lo van a tener les podemos dejar este archivito aparte, ¿no es cierto? Lo cual me parece que puede servir bastante. Entonces voy a retomar la presentación. Compartir. Vuelvo al lugar en donde estaba. Vamos a ver si de esta manera entra directamente. Creo que sí. Ahí entró. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Entonces, voy a ver si puedo. Sí, lo que pasa es que se me trabó el pasar. Quedó como. Tengo que entrar por el otro. Vamos a entrar por el anterior. Y vamos a ir al punto que necesitábamos empezar a ver. Ahí está. Bueno, lo que estábamos hablando es la diferencia entre las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. Y tal como les estaba diciendo, este cuadro trata de mostrar esa diferencia. Las rúbricas holísticas dice, bueno, como son unas visiones bastante generales, como bien lo plantea el nombre, no hay tanto detalle. Entonces, con que estén algunos aspectos, pueden entrar dentro de un nivel o pasar al siguiente. Es decir, uno no mira tanto el detalle del trabajo, sino la calidad global de lo que se está presentando. En general, le da cierta información al alumno de lo que se espera en términos generales, pero no va al detalle. O sea que si uno quiere algunas cuestiones muy particulares, va a tener que pasar a la otra rúbrica. Se hace una evaluación de corte más sumativo que formativo, ¿no? Es decir, el producto final tiene que tener esto, esto, esto. Si no lo tiene, pasa al siguiente nivel. Ahora les voy a mostrar ejemplos. En cambio, la rúbrica analítica, como antes les decía, como es de doble entrada con dos ejes, ahí sí uno puede establecer cuáles son las dimensiones, cuáles son los elementos, qué es lo que está esperando en el proceso y en el producto. Eh, Ayuda mucho a que el estudiante logre el mayor nivel posible, porque uno le muestra todas las alternativas y el alumno ya sabe si tiene esa rúbrica que si no logró hacer determinadas cosas, hasta sabe la nota que le va a corresponder. Es decir, no hay excusas en ese sentido. Se tratan de establecer también cuáles son esos puntos fuertes y débiles a nivel individual y grupal, porque hay tanta especificidad que uno puede ver, bueno, todos fallaron en determinado punto.
¿sí? Si todo fallan en determinado punto, algo pasó también dentro de nuestro proceso. Algo tenemos que ver qué pasó en la enseñanza para que este punto no se pueda lograr, ¿sí? Y esto es importantísimo, ¿no? La coherencia y consistencia entre el proceso de enseñanza y el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque yo no le puedo caer, y lo voy a decir de manera bien simple y coloquial, yo no le puedo caer al estudiante con algo que no hemos ni hablado durante todo el proceso de enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si el que haya realizado, el que se haya sacado un aplazo tiene que ver con que no sabe el contenido o con que el formato en que yo le estoy planteando la evaluación es tan nuevo para ese alumno que no es factible que lo lleve a cabo, dado que no se trabajó durante la cursada. ¿Sí? Algo que en la facultad, esto lo hablo con los cursantes, como dijo Luz, yo trabajo en el Centro de Formación Docente de la Facultad de Derecho, ¿sí? Los cursantes son docentes de la Facultad de Derecho. Y una cosa que se usa mucho en la Facultad de Derecho son los casos. Entonces, bueno, casos judiciales, casos emblemáticos, casos... Muy bien. Entonces, me dicen, yo voy a evaluar con un caso. Me parece muy bien. ¿Te parece lo adecuado? Me parece muy bien. Entonces, me dice, pero le sale a todos mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, lo primero que le pregunto es, ¿vos trabajás en tus clases con casos? Y me dice, no. Entonces, ¿cómo el alumno va a saber interpretar un caso y todos los aspectos que vos les estás pidiendo? ¿Sí? Dimensiones, formas de escritura, formas de análisis, etcétera, etcétera. Si vos en tus clases das puramente teórico. Ese pasaje no es mágico. Eso también se enseña, ¿sí? Entonces, si yo quiero evaluar con casos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar algunas clases con casos y tengo que enseñarle al estudiante. Entonces, si yo armo una rúbrica donde digo que el análisis del caso tiene que tener tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal cosa, está perfecto. Ahora, esas cosas que les estoy pidiendo en el trabajo final para calificarle, ¿yo se las enseñé? Hay instancias dentro del proceso formativo donde yo le di al alumno la información necesaria para que llegue a ese producto. ¿O es algo nuevo? ¿No? Porque a veces los docentes somos, y me incluyo porque somos, muy exigentes en lo que queremos ver en el producto final. Entonces decimos, no, esto tiene que estar así escrito, tiene que estar así colocado, esto no puede ser porque esto no es profesional, etcétera, etcétera. Yo también me incluyo. Ahora lo que me tengo que preguntar es, ¿yo se lo enseñé que eso tiene que estar así? ¿O estoy dando por supuesto que esto viene en la mochila del estudiante? Y si viene, todos los estudiantes ya hicieron ese proceso formativo y sí o sí lo tienen que tener, aunque sea les pregunté, ¿tuvieron una experiencia anterior sobre esto? Si es que yo no lo voy a enseñar. Porque en una de esas el aplazo es porque el alumno no sabe hacer ese tipo de producto, ¿sí? No porque no sabe el contenido. Capaz si uno le dice, estudiaste, a ver, decime el contenido de memoria. Y el alumno estudió de memoria. No estudió para poner en juego algo. Entonces, bueno, el armado de estas rúbricas hace pensar no solamente en qué criterio y qué dimensiones voy a evaluar, sino también si esto, punto uno, lo puse como objetivo y por eso lo estoy evaluando. Punto dos, lo enseñé y por eso lo estoy evaluando. ¿Sí? Entonces, todo esto implica una revisión global del proceso que estoy llevando. La evaluación no puede ser algo aislado, ¿sí? Que desarrolle el docente. Entonces, bueno, vamos a los ejemplos. Dejo de hablar.
rúbrica holística genérica, ¿sí? Holística, visión general, genérica, de algo transversal, ¿sí? Entonces, fíjense, ejemplo de rúbrica comprensiva. Quiere decir que el docente lo que quiere ver es si comprendió un problema, ¿sí? Básicamente. Y, como bien señalan acá, si hacen la actividad en función de la comprensión de ese problema. Entonces, fíjense que acá los docentes lo que decidieron es ver si hay comprensión y van graduando, fíjense, nivel 0, no realizó nada. Nivel 1, no comprendió. Nivel 2, las evidencias indican poca comprensión. Nivel 3, se evidencia comprensión parcial. Nivel 4, se evidencia comprensión del problema. Ahí vamos mejor. Nivel 5, se evidencia comprensión total del problema, ¿no? Entonces, en este caso, hicieron 6 niveles, digamos, incluyendo el no realizó nada. ¿Y qué aspectos ven? Lo ven como muy amplio, por eso es una rúbrica holística. ¿Se comprendió? No se comprendió. ¿Incluye los elementos requeridos en la actividad? ¿Los incluye medianamente o no los incluye? ¿Sí? Amplio. Esto es una rúbrica holística genérica en un ejemplo. Otro ejemplo es en el caso de la destreza en un informe escrito, ¿no? Este también es genérico, amplio, ¿sí? Y acá tenemos 5 niveles en realidad con el 0. Fíjense que el 0 es no presenta respuesta alguna, no hay intento. Nivel 1, respuesta no aceptable, pobre. La comunicación es muy pobre, su vocabulario es muy limitado, comete serios errores gramaticales, ¿sí? Pero fíjense que acá está explicitado el criterio de errores gramaticales, por ejemplo, ¿sí? Que quizás para otro no es importante, pero si yo soy parte de esta cátedra, ya sé que eso lo tengo que mirar, porque es parte de lo que yo tengo como criterio. Nivel 2, no expresa ideas con claridad, su vocabulario es limitado, comete muchos errores gramaticales. Fíjense que hay una graduación, ¿no? En el nivel 1 es serios, en el 2 es muchos errores gramaticales, en el 3 es algunos y en el 4 no los comete, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede ir ubicando los trabajos en función de estos niveles. Después también puede decidir en el equipo si le pone lo traduce a una escala, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la calificación. Entonces yo podría decir, bueno, el nivel 0 es el aplazo, el nivel 1 y el nivel 2, no sé, los pongo, ponele, el nivel 1 sería el 4, el nivel 2 le pongo 5, 5, 6, el nivel 3, 7, 8 y el nivel 4, 9, 10, ¿sí? Pero todo eso lo puede hacer el docente con su equipo y ponerse de acuerdo. Bien, estas serían como rúbricas holísticas genéricas, ¿sí? Vamos a ver rúbrica holística específica. Acá tenemos ejemplo de rúbrica holística para la evaluación de respuestas a un problema matemático. Y una rúbrica de trabajo en el laboratorio, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes están en estas actividades. Entonces, bueno, puede llegar a servirles o inspirarse si es que les interesa utilizarlas en algún momento, como para pensar las propias, ¿no es cierto? Esto no es algo que venga como receta cerrada. Acá cada docente tiene que decidir y trabajar con sus colegas. Entonces, fíjense, en la rúbrica holística para la evaluación de respuestas a un problema matemático, tenemos nivel 0, la respuesta es completamente incorrecta o irrelevante, podría no haberse respondido o haberse anotado sencillamente, no se sabe contestar.
Nivel 1, la respuesta indica escasos resultados en el intento de aplicar una estrategia razonable o se aplica una estrategia inapropiada, puede o no presentar una respuesta correcta, ¿sí? Las representaciones son fundamentalmente correctas, las explicaciones y o justificaciones revelan fallos serios en el razonamiento y puede estar incompletas o ausentes. La respuesta revela un análisis y un entendimiento mínimos del problema. Y así sigue hasta llegar al nivel 3, donde la respuesta indica la aplicación de una estrategia razonable que conduce a una solución correcta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Veamos el ejemplo del laboratorio, porque ahí hay otras cuestiones, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, tienen en el nivel 0, no ha realizado la actividad, generalmente el 0 es que no hizo nada. El 1 desconoce el uso de la mayor parte de los instrumentos de laboratorio, no comprende las normas, desconoce el material, lo usa de manera sucia, constituye un peligro de seguridad, no realiza trabajo autónomo, etcétera, etcétera. Y va así, de manera graduada. Fíjense que siempre se toman en cuenta los mismos aspectos, no se cambian los aspectos, ¿sí? Lo que se cambia es la graduación, desde lo desconoce totalmente, a no maneja adecuadamente, a maneja la mayoría, a maneja con destreza, ¿sí? Entonces uno gradúa esto y ayuda también, imagínense que esto se lo dan a un estudiante, el estudiante ya sabe por dónde va a estar y sabe qué es lo que se va a mirar. Si alguien utiliza los instrumentos de laboratorio y los deja todos sucios, lee esto y dice, me están diciendo que si gestiono adecuadamente los residuos voy a estar en un nivel mejor. Bueno, si hago un buen trabajo de limpieza y seguridad, voy a estar en el nivel 3. Bueno, nada, me voy a quedar y lo voy a hacer, no me voy a ir y lo voy a dejar ahí tirado. ¿No es cierto? Digo, esto también ayuda al estudiante a que pueda tener un mejor desempeño y a que si hasta ahora no se dio cuenta de que eso era importante, bueno, en el momento en el que tenga que ser evaluado, sepa que eso va a ser tenido en cuenta y que no es menor. Bien, acá tenemos una rúbrica holística específica también, en este caso en el área de la informática, ¿sí? Y muy simple, ¿no? Digo, para que vean que hay algunas que se le ponen muchos aspectos y otras sencillas, ¿no? Nivel de desempeño insuficiente, no muestra conocimiento del tema, su dominio es muy limitado y no logra desempeñarse con soltura. Bueno, el conocimiento que presenta todavía es titubeante y su desempeño es eficiente en ciertos momentos. Y excelente, muestra dominio absoluto de los conocimientos y su práctica enseña su expertise. Es decir, podemos hacer rúbricas más complejas, con más cantidad de aspectos, o rúbricas más simples, dependiendo de nuestra área, de nuestra necesidad, de lo que queremos ver, ¿sí? De los acuerdos. Esta es una rúbrica analítica. Ya por el formato, ustedes deberían decir, es analítica. Si yo les muestro esta, me dicen, es holística, ¿sí? Porque tiene un formato distinto, además de que entra en otros aspectos más detallados. Si bien está, por eso les di el link para que puedan entrar capaz más y verla más detalladamente, esta es una rúbrica analítica genérica, es decir, que tiene que ver con una temática específica, pero además es genérica por la temática. Entonces, es una rúbrica para un trabajo escrito y su presentación en el aula, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que más me pareció interesante de este ejemplo es que los docentes que la armaron le pusieron puntaje, ¿sí? Quiere decir que en el momento en el que se va dando esta situación, ellos van completando, ¿no? Y van poniendo la calificación parcial y abajo fíjense que dice calificación final.
Entonces, primero lo dividen en las dos partes del trabajo que se pide. El trabajo escrito y el trabajo oral. Pero después dentro de cada uno hay dimensiones: redacción, contenidos, estructura y presentación del documento. Fíjense que también están puntuados. Los 6 puntos del trabajo escrito se subdividen en 2 puntos por la redacción, 3 puntos por el contenido y 1 punto por la estructura y presentación del documento. Acá aparece la ponderación. Le están dando más puntos al documento escrito que al documento oral, a la presentación oral. Y dentro de lo escrito le están dando más peso al contenido que a los demás aspectos, que son de forma. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la parte oral, que dentro del total tiene 4 puntos. Lo subdividen en presentación y sesión de preguntas. La presentación aparece con 3 puntos y el responder preguntas aparece con 1 punto. Entonces, bueno, si uno esto lo acordó con los docentes, no importa qué docente esté presente, va a poder calificar con esto. Pero si además el docente que califica lo hace y pone la calificación parcial y total y arriba le saca fotocopia a esto y le va entregando a cada uno de los estudiantes, tiene un feedback permanente con esos estudiantes. Y el estudiante puede mirar y decir, sí, la verdad es que no estoy en el nivel sobresaliente, porque, por ejemplo, en las preguntas dice, no todos son capaces de responder a todas las preguntas, muestran buena cooperación entre ellos. En cambio, el sobresaliente dice, todos son capaces de responder a las preguntas de las diferentes partes de la exposición, muestran buena cooperación entre ellos. Quiere decir que probablemente se hayan dividido los temas y no todos puedan responder sobre todos los temas, ¿sí? Entonces, cuando el grupo se presentó, dijo, fulanito no respondió, el otro no respondió, quiere decir que, nada, el sobresaliente ya no lo sacamos. Eso ya lo tienen en claro. O se van a avivar de preparar la exposición oral tratando de que todos hayan leído todo, ¿sí? Entonces, esto ayuda a que la preparación que haga el estudiante sea más consciente de que eso va a ser tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene muchas utilidades el trabajo con las rúbricas. Paso, porque si no, se nos va el tiempo y no nos va a quedar posibilidad de intercambio. Rúbrica para evaluar expresión oral, por ejemplo, en un trabajo de investigación. Por suerte ya les di el link, así que pueden verlas como en más detalle, ¿sí? Rúbrica analítica específica para la evaluación de un informe de laboratorio. Esto está bueno, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este docente decidió como componentes del informe un abstract, introducción, procedimiento experimental, resultados, datos, figuras y gráficos, tablas, ¿sí? Discusión y conclusiones. Si tomamos el abstract, por ejemplo, y vemos los niveles, dice, por ejemplo, un abstract pobre. No se incluyen varios aspectos esenciales del experimento, pobre comprensión de la estructura de un abstract. En nivel insuficiente se omiten uno o más elementos centrales del experimento o de los resultados. Adecuado incluye la mayoría de los elementos esenciales del experimento y los resultados y omite cuestiones menores. Ejemplar contiene todos los elementos esenciales del experimento y de los resultados conforme a una estructura estándar, bien escrito. ¿Sí? Bueno, y así pueden ir leyendo cada uno. Esta es una rúbrica analítica específica del área de tecnología e informática, ¿sí? Entonces los criterios que tomaron fueron conocimiento teórico, habilidades prácticas, resolución de problemas, comunicación y trabajo en equipo, ¿no? Y ahí está todo detallado, incluso con
las escalas, ¿no es cierto?, del porcentaje de ponderación que hay que tener para después poder tener una nota importante. Bien, en síntesis, ¿sí? ¿Para qué sirve una rúbrica? Para evaluar los productos o desempeños de los estudiantes con la mayor objetividad posible y con consistencia y con coherencia. Acordar con los colegas los criterios o dimensiones a evaluar y las escalas, ¿sí? Clarificar los objetivos de aprendizaje, es decir, ver si lo que yo puse como objetivo en mi programa es efectivamente lo que yo estoy evaluando, ¿no? Y expresarlos, explicitarlos a los estudiantes y orientarlos para llegar a ese logro, que es lo que todos los docentes queremos, ¿sí? Disponer de una herramienta que fomente la autorregulación del alumnado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto favorece el aprendizaje, ayuda a que el alumno se esfuerce más. Si quiere lograrlo de mejor manera, va a tomar en cuenta esa rúbrica y va a tratar de hacer algunas cosas que nosotros damos por sentados que la tendrían que hacer, pero que en realidad no las terminan haciendo, porque ni siquiera saben que es importante para nosotros. Y por último, comunicar a los estudiantes los resultados de aprendizaje, evaluando, ¿sí? En términos de grado en lo que cubrieron los objetivos. Es decir, poder hacer un mejor feedback, una mejor devolución a los estudiantes y que los estudiantes puedan ver en qué cosas tienen que mejorar hacia futuro, ¿sí? Si no lo lograron antes, hay una nueva oportunidad, bueno, vamos a intentarlo nuevamente y de mejor manera, ¿sí? Esta es la bibliografía que después nosotros les vamos a acercar, ¿sí? Para que ustedes tengan disponible, igual que esta presentación, ¿eh? Así que ahora, Luz, me parece que lo que mejor puedo hacer, perdón, que salga de de la línea, porque tengo el tema, a ver, habla un minuto. A ver, ¿se escucha? Te escucho re bajito. Me Bueno, parece que lo podemos, mejor que puedo hacer mientras vos vas viendo el tema es salgo y vuelvo a entrar a ver si escucho mejor con el audio, porque antes lo tenía bien y desde la presentación se me cambió el formato, me parece. dale, ¿Sí? no hay Un ningún problema, minuto. sí, no hay ningún problema. El propósito de las conversaciones es, bueno, establecer lo que hicimos recién, ¿no? Un encuadre, un conjunto de discusiones, una forma de comprender el problema y bueno, y abrir a preguntas, conversar un poco, ¿no? Esto es lo que yo esto nunca lo hice, ¿cómo podría hacerlo para mi materia? Yo lo hago, pero esto no me funciona, en tal cosa sí me funcionó acá, ¿cómo podría hacer para? Un poco, bueno, intercambiar entre los que estamos presentes respecto bueno, en qué medida estas rúbricas pueden ayudar en el proceso que llevan adelante. No sé si algunas, y pusimos el énfasis, lo repito, Gladys lo dijo, pero también está en la presentación que hicimos de esta conversación. No queríamos exclusivamente pensar a las rúbricas como un control para los estudiantes, sino también como una herramienta de trabajo, de acuerdo entre cátedras y una herramienta que le permita a los estudiantes poder pensar ese proceso, ¿no? Pensar qué es lo que se está esperando que se logre. Cuanto más detallado está, bueno, los estudiantes pueden tomar cada uno de esas dimensiones. ¿Nos Ahí escuchás escucho bien ahora? perfecto. Sí, Perfecto, bueno, perfecto. Re genial. bien. Así que bueno, abrimos micrófonos y el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, plantear algún problema que apareció en sus clases, bueno, eh, Hola, No, para eso sí. estamos. Betina, Yo creo sí. que es muy, muy valioso lo que dijiste, Luz, porque la verdad es que a veces, sobre todo en las materias básicas donde
somos muchos los docentes, a veces nos falta como terminar de aunar criterios y me parece que la rúbrica puede ser una herramienta como para guiar la conversación, ¿no? En eso. Y capaz que es más sencillo ahora de tener. A mí lo que siempre me sigue haciendo ruido y no tengo respuesta es que yo a veces para actividades formativas que la uso una o dos veces al año con los estudiantes, la suelo usar. El problema es que como no está directamente relacionada con la calificación del parcial, porque seguimos tomando evaluaciones escritas y todo eso, cuesta mucho cómo hacer digamos, el andamiaje entre esas dos cuestiones. Y lo otro es una cuestión que me parece que es más reglamentaria, ¿no? Que nosotros ya tenemos un reglamento que dice que se aprueban, que tienen tantos exámenes, tantos recuperatorios, y a veces es difícil como aunar esas dos cuestiones, pero desde el punto de vista de lo que vos decís para trabajo interno de la cátedra, me parece que es una herramienta valiosa, ¿no? Que por ahí recién se lo comentaba a la directora de cátedra para ver si podemos empezar a trabajar este año o el que viene, ¿no? Sí, uno de los documentos que les vamos a enviar eh, tienen como alguna forma o guías de cómo ir armándolos o qué aspectos tener en cuenta. Así que bueno, eso les va a venir muy bien como para trabajarlo juntos y bueno, ustedes tomar el formato que les resulte más conveniente según su asignatura y según su contenido. Igual, Y Betina, algo, no sí. entendí una cosa, porque vos podrías hacer una rúbrica en un examen, para un examen. Sí, lo Sí. que pasa es que por lo menos yo lo que noto es que cuando hago las actividades, porque a veces hago algunos problemitas o algunos trabajos donde ellos se exponen oralmente, como son todos alumnos ingresantes, la verdad que vos te das cuenta que tienen eh, como que el alumno tampoco se apropia. Entonces me parece que como una primera instancia yo lo veo primero trabajar internamente y por ahí en esto de aunar y todo. Y después creo que a mí el ruido que me hace más es por lo reglamentario, ¿no? Porque ellos esperan, sobre todo con los ingresantes, ¿viste? El tema de que No, esperan la evaluación y la no, nota y las mira, condiciones. Betina, Sí, discúlpame, pero en realidad no hay como un problema entre ambas. Lo que vos estás diciendo, que es lo reglamentario, es lo que yo decía al principio como acreditación, ¿sí? sí. Eso lo tenemos todos Mm, como algo que nos viene mm, verticalmente. Entonces, no es que yo puedo elegir, como decía yo, calificar o no calificar, tomar un parcial o no tomarlo. Viene reglamentariamente y lo tengo que hacer. Ahora, lo que sí yo elijo tengo que tomar un parcial, pero no me dicen si el parcial es más cerrado o es más abierto. No me dicen si es un multiple choice o es un informe. No me dice si el oral es para exponer en grupo o es individual. Esas decisiones las tomo yo. Entonces, como esas decisiones las puedo tomar yo, en eso puedo hacer una rúbrica, ¿sí? Por eso En- digo en- que, Entiendo, Gladys, que también ahí, ahora entendí un poco más, escuchándote a vos y diciendo lo de Betina, hay decisiones que son de cátedra, no son cada docente, sino que son sí, más de sí, sí, cátedra y en sí, algunos casos también de la UDB, de la unidad de básicas. Eso estás claro, diciendo, ahí ¿no, tiene que Betina? haber acuerdos, sí, Ahí estás sí. muteada, pero ahora Sí, entendí. era un poco eso, ¿no? Que también Sí, sí, nos ahora pasa. entendí. Entonces, algunas lo que hemos empezado a hacer es en pequeñas actividades empezar a introducirlo. O en el laboratorio mismo nos pasa que, como no es, nosotros damos química, por ejemplo, yo doy química general, pero a estudiantes que no siguen ingeniería química, tienen nada más que 4 concurrencias al laboratorio, entonces eh, intentamos hace un par de años, sí, tratar de empezar a trabajar con listas de cotejos o con algo de rúbricas. La verdad que sí, este año vamos a ver si lo retomamos con algo más sencillo, pero bueno,
como porque la realidad es que lo debieran incorporar ellos, pero sé que hay otras asignaturas que sí lo usan bastante, sobre todo ingeniería y sociedad, este, que bueno, porque también el contenido es diferente y es más abierto. Nosotros tenemos como que hay otras cuestiones que también nos cuesta más bajar y aparte es algo por ahí, será cuestión de largarse, ¿no? Eso es lo que pienso también. Sí, seguramente. Primero hacer pequeños acuerdos con quien uno tiene más al lado, ¿sí? Después presentárselo a quien uno tiene como superior, conversarlo con ellos y así ir haciendo como el caminito, ¿sí? Hasta que se vaya viendo la utilidad. Y bueno, después eso ya aparece como algo cotidiano, ¿no es Sí. cierto? Pero bueno, cada uno tiene que ir viendo cuál es su realidad institucional, tiene que ir viendo cuál es su realidad de cátedra, con quiénes puede empezar a gestar A estas trabajarlo, a aplicarlo. ideas, ¿sí? Probar, probar, a ver qué pasa, ¿sí? Y después ver si va teniendo algún resultado, se va ampliando, ¿sí? Despacito. Gustavo creo que quiere hablar. Y Verónica. Sí, buenas noches. No, que nombraron que en ingeniería y sociedad usamos rúbricas, pero no de este tipo. La verdad que es mucho más simple lo Sí, nuestro. no, Es no, decir, sí, pero hay que tener todos los puntos aprobados y a partir de ahí es un 6 y de ahí para arriba es un 10. Pero tan detallado es mucho más interesante. O sea, nosotros hacemos una pequeña. Lo mismo en economía también, yo estoy también en economía y la rúbrica es cuánto vale cada ejercicio, un punto para cada ejercicio y bueno, a partir de ahí, ¿qué nos importa? Ahí está sí un poco más desarrollado. No tanto el resultado final, sino el procedimiento, pero no, tampoco tan específico y tan claro como lo que viene esta presentación, no, ninguna de las dos materias. Eso que vos decís, Gustavo, en general son grillas de corrección, ¿no es cierto? Donde lo que uno hace es una distribución del puntaje. Entonces dice, bueno, un 10 son 4 preguntas, le ponemos 2 a esta, 3 a esta, y como la pregunta tiene 2 partes, si vale 2 puntos, le ponemos un punto a cada aspecto, ¿no? Ese tipo de cosas que todos lo hacemos también y que en realidad son grillas de corrección, ¿no? De tal manera de que más o menos todos distribuyamos el puntaje de la misma forma. En las rúbricas también podés hacer eso, ¿no es cierto? Pero obviamente con un descriptor. Lo más interesante es que el equipo tiene que sentarse a describir qué es lo bueno, ¿no es cierto? Dentro de lo que está considerando como una dimensión importante. Ujú. Sí, sí, es verdad. Sí, es todo un trabajo porque, claro, nada que ver. Nosotros lo que hacemos, como decís vos, es grilla de corrección, sí, sí. Ujú. Y bueno, y a veces esto también habría que hacerlo para el enfoque de competencias también. Así que bueno, es todo un trabajo Es importante. que si cuando veas los textos vas a ver que justamente dicen las rúbricas como un instrumento importante para justamente la evaluación de competencias, ¿sí? Es decir, que toda esta línea del tema de competencias, de destrezas, la rúbrica aparece como algo importante, sí. Y lo van a ver Luz también les va a pasar un video, ¿no es cierto? También de la institución, ¿no? Si no, no, de No, Confedi, era del Confedi, del que puede Confedi que... servir también, ¿no? Como para... Mm. Son lineamientos, ¿no? Yo insisto en esta triple función que quisimos pensar, ¿no? El instrumento de cátedra, que es lo que conversaba recién Betina, y que también Gustavo traía con las grillas de corrección, que es verdad todos hacemos para más o menos corregir todos igual, para calificar,
Pero a mí me parece que la tercera pata es la más interesante, que tiene que ver con la posibilidad de adelantar a los estudiantes esta rúbrica que lo orienta al estudiante para poder apropiarse, para saber qué es lo que se está esperando de él en un problema, tengo que argumentar, tengo que escribir el desarrollo no puede tener saltos, o en el trabajo en laboratorio, antes de ir al laboratorio le entrego, lo que decía Bettina, esta rúbrica, y todo esto es lo que yo debería poder manejar, inclusive para, si, si no lo usamos específicamente para poner una nota, pero sí se lo entregamos al estudiante para que mire su propio proceso, ya es muy interesante para decirle, yo estoy esperando esto. Esto es los niveles de habilidades que yo espero en el laboratorio, esto es lo que yo quiero ver, esto es lo que yo espero de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a empezar el cuatrimestre, por ejemplo, no sé, pienso en química, y probablemente todos estemos en este nivel 0 o 1, pero yo espero que al final del cuatrimestre todos estos niveles los vayamos alcanzando. Entonces quiero que tengan esta rúbrica para que ustedes sepan qué es lo que vamos a trabajar, en qué dirección vamos a trabajar. Entonces los estudiantes tienen todos esos aspectos de los contenidos y cuestiones más generales, que todas hacen al propósito de la materia, en este caso del trabajo en química, ¿no? Entonces me parece que las tres cosas son interesantes. Creo que por lo general nos centramos en la parte más de la calificación. Los trabajos de la cátedra, bueno, dependen de cada cátedra. Sé que todos, que solemos trabajar colectivamente, salvo cátedras más chiquititas, pero bueno, este aspecto de cómo puede ayudar al estudiante, porque no deja de ser una ruta de trabajo. Perdón, Gladys, pero quiero No, tal enfatizar esto cual. porque para mí es muy importante o sea, nosotros enseñamos, pero nuestro propósito tiene que ver con la adquisición de un saber, de un conocimiento, una destreza por parte de los estudiantes. Y tiene que estar muy claro el propósito que tenemos, a dónde vamos y lo que queremos alcanzar. Cuanto más claro está para nosotros y más claro lo comunicamos, el estudiante tiene como el camino que tiene que seguir. Sabe si se quedó a mitad de camino o si alcanzó el Ujú. objetivo, si llegó al final de la meta. Pero si el estudiante llega y no sabe muy bien a dónde vamos, cuál es el propósito, bueno, eso no ayuda. Sobre todo, como decía Bettina, bueno, en los primeros años, ¿no? Después los últimos años los estudiantes tienen ya el oficio, entonces ya saben, ya se dan cuenta lo que el profesor pide, quiere, lo que tiene que manejar. Acá se trata más bien de acompañar esas trayectorias en los primeros años. Totalmente. Acuerdo plenamente. Creo que Este, Verónica quería hablar. sí, Verónica. Sí, bien, en primer término agradecerte Gladys porque fue una clase extraordinaria, explicativa, esclarecedora, de la cual, bueno, conocía el tema de la rúbrica, pero no en ese detalle que me pareció re interesante para la construcción. Yo la construyo, la rúbrica, la usamos en el departamento de idiomas para la evaluación de lectocomprensión, porque no es inglés, si Claro. bien la asignatura se denomina inglés técnico, en realidad es lectocomprensión. Y sobre todo, bueno, hay una diferencia entre lo que es el nivel 1 y nivel 2, ¿no? En el nivel 2 trabajamos con abstract y justamente lo que vos nos mostraste y presentaste ahora es re importante porque toma muchos aspectos que, bueno, por ahí yo armaba la mía, pero veía la que habían armado en el departamento para los exámenes finales y decía, por ahí la mía quedó un poco extensa y no tendría que haberle proporcionado tantos detalles y la del departamento quedó un poco más compacta. Pero bueno, veo que sí, porque la personal, la que yo armo para tomar mis parciales, ahí ellos ven, apenas yo doy las consignas, explico qué es lo que van a tener que hacer en el examen y después les digo, no, no toquen nada, vayan a la última página que tienen la rúbrica y allí Ujú. ven. Presten atención y lean la rúbrica, lo que se les va a pedir, porque si no dicen, no, pero usted no me evaluó el tema le corrigió los conectores y a mí sí, a mí no. Exacto. No, los conectores van para todos, entonces no estaba en tu escrito, ahí decía, fíjate en la rúbrica que dice, se evaluaron los conectores o se evaluarán los conectores y tiene tanto puntaje, ¿no?
Me olvidé de los acentos, bueno, pero había una cuestión que ahí decía ortografía, etcétera, todo lo que comprende y las reglas gramaticales, funcionamiento, lo mínimo como para que sea comprensible el texto. Tenía una, digamos, una valoración, ¿no? Pero lo que estoy viendo es la doble vía que tiene esta rúbrica. No es solamente para el alumno, sino que para renovar, digamos, el contrato pedagógico con el alumno, sino que también Correcto. que ese es muy importante porque le estamos recordando. ¿Te acordás que yo el primer día te dije esto y que en otras Sí, evaluaciones hiciste lo mismo en los prácticos y lo hiciste en clase, pero esto es una instancia parcial y te recuerdo que las reglas siguen siendo las mismas, ¿no? Para el profesor también es una toma de conciencia que yo no lo había visto desde ese lugar, como para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo importante y a dónde vamos? Vamos a tratar de ser lo más equilibrado y equitativamente posible dentro de las posibilidades. Y bueno, yo también tengo que ir fijándome y viendo a ver qué les prometí y qué es lo que estamos evaluando para que no haya esos desfasajes, por ejemplo, de un 6 un salto a un 9, ¿no? ¿Por qué es un 6 y por qué es un 9? Que muchas veces son los planteos, ¿no? De los estudiantes. ¿Por qué mi compañero, que era del mismo grupo, sacó un 9 y yo saqué un 6? Bueno, entonces exacto. ahí explicar ese abanico en el medio a veces es muy difícil para el docente y creo que este es un instrumento de gran ayuda como para ir viendo las distintas categorías que uno por ahí, bueno, dice, no, esto no es tan importante, no, sí es, y seleccionar en el momento de hacer la rúbrica cuáles son las que van a quedar, cuáles las que voy a desestimar y cuáles realmente las que voy a valorar, ¿no? Para mí fue extraordinario. Te agradezco muchísimo. No, por favor, gracias a vos. Me parece muy útil todo lo que estás diciendo y creo que es verdad, implica un trabajo del docente y del equipo previo, un trabajo de reflexión previo. Pero creo que también les va a ahorrar un montón de otros problemas a futuro, ¿no es cierto? Porque te ahorra el tema de tener que explicarle al estudiante tantas cosas, porque uno ya lo explicitó, porque lo dejó, como dice Verónica, ¿no es cierto? Hasta en la parte de atrás o junto con las consignas se lo da. Después, cuando hay que justificar la nota, es mucho más fácil. El estudiante puede ir, digamos, en la dirección que uno está esperando, como dijo Luz. El equipo puede trabajar de una manera más consistente, ¿sí? Entonces, me parece que es un trabajo que hay que llevar adelante, pero seguramente va a traer más frutos y menos problemas para la cursada, ¿no? Repito por las dudas, mientras alguno piensa alguna pregunta más o algún comentario o quiera decir algo más, que el aula virtual de recursos va a tener el video de esta presentación, va a estar el material de la bibliografía que se explicitó en la presentación y va a estar también un PDF con estas rúbricas y algún material más que, bueno, que le permita compartir el video y también sacar, tener bibliografía, ¿no? Para buscar, indagar un poco más, tomar decisiones. Perdón, ¿cómo se llama el aula donde lo van a subir el material? Aula de recursos. Eh, Perdón, me silencié. Ahora la sí, paso, el link de la página. Hay gracias. que, le voy a mandar por mail a los que estuvieron. Bien. Pasé la lista, así que la voy a mandar por mail para que tengan, porque hay una clave de acceso, pero está libre como para que entren, simplemente poner la clave y van a ver también las conversaciones del año pasado.
Luz. María Elena tiene una pregunta porque levantó la mano. Adelante, ¿cómo estás, Elena? Hola, buenas tardes. Le quería preguntar a la profesora, ¿cómo se inicia el trabajo de rúbricas con los alumnos? ¿En qué sentido? ¿Cómo hace uno desde el rol docente para que ellos se vayan familiarizando con las rúbricas? ¿Hay que compartir una lectura de las rúbricas en clase? No sé, desde su experiencia. Sí, María Elena, me parece que lo más indicado es que uno pueda compartir, dar dar un espacio de conversación sobre esa rúbrica, ¿sí? Porque, como dice Verónica, bueno, uno a veces lo puede poner, viste que a veces uno arma recursos, pone un cuadernillito, arma algún textito, algo o la consigna simplemente y lo agrega. Pero es verdad que hay muchos estudiantes que no lo miran o lo miran así por arriba y dicen, ¿esto para qué será? Y lo deja pasar. Y después no toma conciencia, o como decía Betina, cuando son ingresantes que no están acostumbrados a este uso. Entonces hay que utilizar un tiempito, ¿sí? Cuando uno va a presentar la consigna y les va a decir, bueno, miren, tienen que hacer tal trabajo, esta es la consigna, tienen tales aspectos, y ahora vamos a leer juntos esta rúbrica, ¿sí? ¿Qué es una rúbrica? No van a darle la clase entera de esto, pero mínimamente decirles que ahí sí tienen explicitados cuáles son, hacer una lectura de un cuadro doble entrada y decirles, bueno, estos son los aspectos y los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta y estos son los niveles a los que pueden llegar, ¿sí? Entonces, sepan que esto es lo que yo voy a mirar o lo que el equipo va a mirar cuando nosotros recibamos el trabajo y esto a ustedes les va a permitir regular, ¿sí?, su proceso de elaboración para que cuando llegue el momento de entregar ese trabajo, incluso les sirva a ellos para autoevaluarse, ¿sí? Porque ellos van a decir, bueno, yo les sugiero, uno le puede decir, yo les sugiero, vamos a leer todo, muy bien. Tengo el producto, lo terminé, lo voy a mandar. Perfecto. Pongo la rúbrica al lado y miro. A ver, ¿tengo esto que me piden? ¿No lo tengo más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta acá? ¿Sí? Y si veo que los chicos hay cosas que no entienden, porque puede ser que uno les diga, entiende más o menos, ¿no? Comprende aproximadamente el problema. Entonces un alumno te puede decir, bueno, ¿y qué es comprende aproximadamente? ¿Sí? Entonces uno se da cuenta que lo que puso no es suficientemente claro para esos estudiantes. Entonces, bueno, eso a uno también le sirve de feedback para mejorar su propia escritura de la rúbrica, ¿sí? Y ahí, bueno, uno de a poco va logrando llegar con mayor claridad a lo que el estudiante necesita, ¿sí? Quizás al principio haya algunas cosas que uno tiene que seguir ajustando, por eso hablarlo con los estudiantes está bueno e ir probando, hasta que uno se da cuenta que ese es el lenguaje que a ellos les sirve, que ese es el grado de profundidad que no los marea, ¿sí? Eso es el docente el que tiene que ir probando esto, no hay una fórmula mágica, ¿no? Pero me parece que sí, que hay que tener un espacio de diálogo con ellos, sin duda. No, esto lo pregunto porque no en esta regional, sino en otra regional donde trabajo, nosotros acordamos en la cátedra un trabajo práctico colaborativo como parte de la evaluación que acredita la nota final de la materia para la promoción. Y en ese trabajo práctico colaborativo, cuando entregamos la consigna sobre la resolución de un problema, acompañamos con la rúbrica y hacemos una lectura de la rúbrica con los alumnos y después cuando
terminan con la presentación y demás, se tienen que autoevaluar a partir de esa rúbrica. Y lo que notamos, esto es una experiencia que estamos haciendo hace 3 años consecutivos. Sí. Y lo que notamos es que a veces la parte más flaca es si la totalidad del grupo de los alumnos leen o están interiorizados en esa rúbrica. Es decir, yo lo veo como un lado débil, y entonces me preguntaba si no tendríamos que incorporar rúbricas para parciales o para evaluaciones pequeñas que hacemos durante la cursada. Por eso mi inquietud. Como todo es un hábito, ¿no es cierto? O sea, y todo instrumento nuevo hay que enseñarlo, ¿no? Entonces, toda cosa que uno la usa por primera vez, y hasta te diría a veces por única vez, es como que pasa inadvertida, ¿no? Pero cuando esto se hace un instrumento cotidiano de la clase, el estudiante lo usa. Como decía Verónica, también sirve para volver a retomar el contrato. Si yo si yo lo uso durante la cursada, porque ese trabajo, supongamos que es en proceso, ¿sí? Durante un tiempo, entonces yo tengo espacios de tutoría o de ver cómo va ese trabajo en el proceso, ya que es un grupo, viste que eso lleva sus bemoles. Bueno, entonces yo retomo la rúbrica como una tarea más constante y tarde o temprano van a entrar en ese hábito, digamos, de revisarla. Entonces ellos van a ver que vos le das mucha importancia y el estudiante le termina dando mucha importancia, ¿sí? Si uno lo deja, lo pone, pero lo deja ahí, el estudiante dice, yo no pensé que le iba a dar tanta importancia, ¿no? Entonces es como que es uno en el uso cotidiano que tiene que darle como ese énfasis, me parece. Gracias. No, por favor. Estamos medio sobre la hora, yo no quiero que nadie deje de preguntar, quiero decirles sí que dejamos en el chat el link al aula virtual, a la de centro de recursos y también la clave de automatriculación. Todavía no está la pestaña de esta conversación, pero para la semana que viene va a estar subido y de todas maneras se pueden automatricular y estar en ese aula sin ningún problema y lo tienen. Y si no, vamos a mandar un mail también para recordarlo. Simplemente se tienen que automatricular y como cualquier aula virtual, cuando nosotros subamos una comunicación, van a recibirla. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, una reflexión, o vamos cerrando. No quiero demorar más del tiempo del que habíamos establecido. Muchas gracias, para mí fue muy interesante, ¿eh? Y aprendido mucho. Muy amable, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿sí? Sí, Por la muchas presencia y por la participación. Voy a dejar de grabar. Bueno, muchas gracias.